Buenos días, ¿cómo han estado? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Lo primero es hablar sobre el trabajo del 10%. Ese 10% que ustedes saben que es muy importante como nota para nuestra materia, ¿no? La nota final de la materia. Es el 10% de la nota del año, ¿cierto? No es del periodo, es del año. Entonces, necesitamos hacer un trabajo súper bueno. Una maqueta es una representación. ¿Qué deben hacer? Entonces, es la maqueta del trabajo, la maqueta, deben mostrarla y deben explicar cada una de las etapas de esa mitosis, ¿no? Entonces yo acá les tengo muchos ejemplos de cómo hacerla. No quiere decir que tiene que ser solamente esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta hecha en plastilina. Hay que hacer todas las etapas, ¿no? Y las van a explicar cada una de manera muy sencilla, pero que esté claro y esté en los eventos más importantes de cada etapa. Aquí tenemos, miren la muestra, bueno, acá está la meiosis también, solamente es la mitosis, ¿no? Lo pueden hacer sobre una tabla, sobre una cartulina o así paradito con unos palillitos, con unos palitos y lo hacen así grande para poder mirar las etapas. Aquí lo tenemos completo, aquí es como con pedacitos de papel. Tenemos y la pueden pegar en la pared y la van explicando o la tienen ahí sobre la mesa que alguien se la sostenga y ustedes van explicando qué ocurre en cada etapa, ¿listo? Aquí las tenemos hechas en icopor, la célula completa, o la pueden hacer un pedazo nomás de la célula. Ustedes van a mirar cuál es su estilo. Yo les doy algunas ideas, pero no quiere decir que tenga que ser así. Ustedes lo pueden hacer como a ustedes la creatividad les permita y lo puedan hacer. Pero deben estarlo explicando, ¿no? De acuerdo a la manera en que ustedes lo realicen. Deben explicar qué ocurre en cada etapa. Aquí la tenemos de otra manera, puede ser en papelitos, puede ser, bueno, el material que ustedes deseen hacer, utilizar. Pueden utilizar material reciclable también, papelitos, velitas, retacitos, lo que ustedes consigan. Miren, estos son platicos desechables y sobre los platicos son la célula y sobre esos platicos yo le pego unos papelitos que es la etapa de la mitosis y voy indicando cuál es la primera con los nombres y lo hago sobre un cartoncito forrado o bueno, como ustedes quieran. Aquí está en pedacito de foamy con lanita, ¿no? También se puede utilizar lanita. Son ideitas que les he dado. Este es como en icopor con pedacitos de plastilina, ¿sí? Entonces, miren acá, está mucho más grande. Pueden utilizar, lo que pasa es que con icopor pues nos sale un poquito caro. Entonces, ustedes pueden utilizar, incluso pueden hacerlo varios chiquiticos en gelatina y después se comen los postres. Miren, acá hay más. Entonces, ustedes, repito, pueden utilizar el material que ustedes deseen, pero debe estar la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis hasta que aparecen las dos células. Aquí tenemos más con platos, miren, platos desechables y aquí colocadito como con papelitos o con lana. Y aquí en otro material que puede ser icopor o puede ser unos pedacitos de botella. Pueden escoger el que ustedes quieran, ahí se los paso otra vez para que los estén mirando y ustedes, además de esto, ustedes pueden crear uno que sea
exclusivo de ustedes. Deben hacer la maqueta y explicarla claramente. La mitosis es esto y esto, sus etapas son tales y tales, en la profase ocurre esto, lo más importante que ocurre en cada etapa, para que no les salga tan largo el video. ¿Cuándo se debe entregar? Se debe entregar el 15 de junio. 15 de junio. Si lo tienen antes, lo pueden ir enviando. ¿A dónde lo envían? Entonces lo envían al WhatsApp o al correo mío, al que siempre envían los trabajos. El video debe llevar nombre completo, apellido, nombre y curso. Pueden utilizar el color que sea, el material que quieran, como lo quieran hacer. ¿Qué es lo más importante? Que se vea qué cosa es lo más esencial y fundamental que ocurre en cada etapa, ¿sí? Y que ustedes lo sepan explicar. No quiero a nadie leyendo, no quiero a nadie mirando para otro lado, si van a leer que yo no me dé cuenta, pero deben saber qué es lo que están diciendo. Tampoco me van a decir cosas por allá todas con palabras extrañas que ustedes no entiendan, ¿cierto? Ustedes saben, entonces con palabras muy sencillas, pero que expliquen qué ocurre en cada etapa, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Aunque ustedes, pues, cuando lo estén haciendo, me pueden estar preguntando. Las etapas de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Tamaño, el que quiera. Ustedes en español ya han visto cómo se hace una exposición, ¿no? Entonces quiero verlos así, tipo presentadora y presentador de noticias, se pueden disfrazar de científicos, qué sé yo, enloquezcanse, pero con cosas buenas, con creatividad, sorpréndanme, ¿no? No es que la sorpresa sea, no lo hice, no, que la sorpresa sea, uy, qué maravilla, que yo diga, lástima que solo le puedo poner un 100, este trabajo merece un 200. Recuerden que es el 10% de la nota del año, no es del periodo, es del año. Y para hacerlo más interesante, voy a poner nota para el 10% y voy a valerlo como nota, como una nota del periodo también. O sea, va a tener dos notas para que sea más emocionante. Esto quería recordarles también cuáles son esas etapas para que no nos vayamos a equivocar. Voy a mostrarles únicamente la partecita que corresponde a los dibujitos, a ver si recordamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ustedes buscan en internet, que es tan fácil ahora. Entonces encontramos las etapas de la mitosis. Entonces no vamos a dibujar la interfase porque es como donde empieza el ciclo celular. Vamos a empezar desde la profase, escribimos qué ocurre, la dibujamos, luego la metafase, la anafase, la telofase y termina en la citocinesis con las dos células que son idénticas a la célula madre. Recordemos que la mitosis tiene como función reparar el cuerpo, hacerlo crecer, y en los seres unicelulares es su manera de reproducirse. Es la manera de tener nuevos bebés, las bacterias y los unicelulares, y son idénticos. Las células que se forman son idénticas. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de cromosomas, el mismo número de cromosomas que la célula que la originó. Y esa mitosis se da en células somáticas, son las células del cuerpo, células somáticas. Nosotros empezamos viendo el núcleo, ¿cierto? Porque ahí es donde ocurren todos los cambios más importantes para el ciclo celular. Entonces, decíamos que el núcleo es el portador del ADN,
tiene aquí en este núcleo, está el ADN, que son las características hereditarias. Cuando el núcleo no se está dividiendo, la célula no se está dividiendo, el ADN está en forma de un rollo, ¿cierto? Que se llama cromatina. Cuando se empieza a dividir, entonces la cromatina va formando los cromosomas. El núcleo tiene una envoltura, que es la membrana nuclear, tiene el nucleolo y tiene un líquido que es el nucleoplasma, ¿no? Ahí tenemos las partes principales y obviamente el ADN. Mientras no se está dividiendo la célula, este es el núcleo, ¿no? El ADN está así como una madeja de hilo, todo enrollado y casi no se ve, es casi transparente. Cuando la célula se empieza a dividir, entonces la cromatina, que es el ADN enrollado, empieza a dividirse y forma los cromosomas. Aquí vamos a mirar entonces, mire, cómo el nucleolo, que es una parte del núcleo, tiene como función formar los ribosomas. Bueno, aquí les quería mostrar, nos toca devolvernos un poquito, les quería mostrar cómo está enrollada la cromatina y cómo se va desenrollando para formar los cromosomas. Cuando la célula se empieza a dividir, la cromatina se hace visible, se vuelve de un color intenso para poderse ver y se va partiendo en pedacitos formando los cromosomas. Esos cromosomas están formados de ADN, obviamente es el ADN cortadito, y cada pedacito de ese cromosoma son los genes que tienen las características hereditarias. Hay un gen que tiene, a veces son varios para una sola característica. Esto es el ADN, ¿cierto? Cuando la cromatina está enrollada, es porque la célula no se está dividiendo. Cuando la cromatina se desenrolla y forma los cromosomas, es cuando la célula se está dividiendo. La célula entra, esa división entra en un periodo que se llama el ciclo celular, ¿cierto? Que son todos esos eventos que la célula realiza para poderse dividir y conseguir más células de acuerdo a cómo el organismo las necesite. Ese ciclo celular tiene dos etapas importantes: interfase, estamos haciendo un resumen, y la fase M, que es realmente la mitosis. La interfase tiene tres etapas, que son la G1, GAP1, recuerdan que GAP es un intervalo, un espacio, la S, que es síntesis, y el GAP2. Y la mitosis tiene profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Entonces, estas son las dos etapas principales del ciclo celular. Aquí vemos el ciclo celular de otra manera. Lo que está pintado de morado es lo que corresponde a la interfase, que es una etapa de preparación de la célula. Cuando termina esa preparación, se inicia lo que es de verdad la división celular, que es la mitosis o la fase mitótica. En la interfase, entonces, en la etapa G1, esto se inicia desde que la célula aparece hasta que está ya adulta para poderse dividir. La G1 es la etapa en la que la célula crece, duplica sus organelos, consigue de a dos organelos, los duplica, todo lo que tiene lo duplica y crece. En la etapa S, entonces la célula duplica el ADN. ¿Cómo lo hace? Entonces el cromosoma se forma
se le forma otros bracitos, por eso es que tienen dos bracitos, porque el ADN está duplicado. Entonces, en la etapa S se duplica el ADN, pensando en que cada célula hija debe tener la misma cantidad de material genético, ¿no? Luego viene la G2, que es la etapa ya final, en donde la célula termina de hacer las cosas que necesita y después inmediatamente empieza la fase M, que es la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? La mitosis es la repartición de todo eso que consiguió la célula, para que cada célula hija que se produce, que se forma, tenga la misma cantidad de elementos que la otra, porque tienen que ser idénticas, ¿cierto? Entonces, la mitosis es un único evento de división celular que da como resultado dos células diploides. ¿Qué es lo que quiere decir diploides? Diploides quiere decir que tienen la misma cantidad de material genético, el mismo número de cromosomas que la célula que las originó, que la célula madre. ¿Listo? Es decir, que si es una célula de un perrito, los perritos tienen 78 cromosomas. Al hacer mitosis, cada una de esas células que resulta va a tener 78 cromosomas, es decir, son células diploides con toda la información genética que tiene esa especie. En el caso de nosotros, los seres humanos, cada célula que se forma en cada minuto, cada segundo de nuestra vida debe tener 46 cromosomas, porque son células diploides las que se producen en la mitosis. La mitosis ocurre en las células somáticas, las células que forman el cuerpo de un organismo. Repito, si es la célula somática de una mosca, cada célula debe tener el número de cromosomas de la especie. Por ejemplo, la Drosophila melanogaster, que es una mosca, la mosca de la fruta, tiene 8 cromosomas. Es decir, que cada célula somática, las células de las alitas, de las paticas, del cuerpecito, son células somáticas y cada una tiene 8 cromosomas. Y cuando se dividen por mitosis, cada célula que resulta tiene 8 cromosomas. Son células diploides. ¿Cuántas resultan? 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a mirar las etapas de la mitosis. Es breve este proceso. Generalmente dura de 1 a 2 horas realizándose en cada parte de nuestro cuerpo de acuerdo a cómo se necesite. La célula puede hacer mitosis o en un momento dado no la hace, se está ahí quieta, crece y no la hace si el cuerpo no la necesita. Listo, la primera etapa es la profase, ¿cierto? Esa profase empieza cuando el ADN que está convertido en cromatina, que está todo enrollado, se parte, se hace visible y forma los cromosomas. La membrana nuclear, la que envuelve el núcleo, empieza a desaparecer para dejar los cromosomas libres en el citoplasma. Y los centriolos se van a cada polo de la célula, a un extremo de la célula, otro, uno arriba, otro abajo, o uno aquí y otro acá, y van formando el uso acromático o el uso mitótico, que son estos hilos por donde se van a transportar los cromosomas. ¿Listo? Eso es lo que ocurre en la profase. Luego, bueno, hay muchas cosas que ocurren ahí, se han dividido en etapas para poderle estudiar,
pero esto es continuo, no para, ¿no? No es que aquí va la metafase, no, es continuo. Luego, ya los cromosomas están visibles, el uso acromático está listo, los centriolos están en los polos de la célula, entonces los cromosomas se cuelgan de esos hilos, ¿cierto? Y se ubican en la parte central de la célula, que es el plano ecuatorial, como si lo comparáramos con la célula, con la Tierra, ¿no? El plano ecuatorial. Recordemos que los cromosomas tienen unos brazos, estos brazos, que se llaman cromátidas. ¿Listo? Bueno, seguimos con la anafase y resulta que esas cromátidas, los bracitos de los cromosomas se separan y se va cada bracito hacia un polo de la célula. ¿Listo? Son atraídos por el uso mitótico, los va alando, chan, 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 y se separan los bracitos. ¿Listo? Eso es. Luego viene la telofase, en donde empieza a suceder, a pretender quedar la célula como estaba al inicio. Entonces, ¿qué ocurre? Los bracitos de los cromosomas se van haciendo otra vez transparentes, se van enrollando, van formando otra vez la cromatina, se va empezando a formar la membrana nuclear otra vez en cada lado. Los centriolos van desapareciendo, desaparece el uso mitótico y la membrana celular empieza a dividirse, el citoplasma, para ir formando las dos células. Y se organizan los organelos para que quede lo mismo en cada lado de la célula. Y por último, la citocinesis o citoquinesis, en donde la célula se parte. Si es una célula animal, se produce una proteína llamada actina y miosina que forman un anillo aquí para que la célula se pueda partir justo en el ecuador, en la parte central. Y luego se cierra el citoplasma y quedan formadas las dos celulitas. En las células vegetales, esta división está controlada principalmente por un tabique de proteínas que forma el aparato de Golgi para luego separarlas. Aquí tenemos todas las etapas, ¿cierto? Tenemos la interfase donde la célula se prepara, luego viene la mitosis con su profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, dando origen a dos células hijas idénticas entre ellas e idénticas a la célula que las originó. Son células diploides con todo el número de cromosomas de la especie. ¿Listo? Bueno, esta es una reproducción, se dice asexual, porque se da en las células del cuerpo, no en las células sexuales. ¿Listo? En el caso de las plantas, ellas pueden tener una reproducción asexual cuando cortamos un pedacito de la planta, lo sembramos y luego eso empieza a crecer por mitosis, se forma la raíz y tenemos una nueva planta. Pero la planta también se puede reproducir de manera sexual cuando lo hace a través de la semilla, ¿cierto? La semilla de la planta es la unión del polen, que es la célula masculina, y del óvulo, que es la célula femenina. Nosotros, cuando tenemos una herida, esas células para sanar la herida se forman por mitosis. Pero cuando vamos a tener un hijo, entonces es reproducción por meiosis, que es la reproducción sexual. ¿Listo? Que es esa reproducción en la que se producen los gametos o células sexuales. Mitosis entonces se da en células somáticas, células del cuerpo, y el resultado son dos células idénticas a la célula madre, diploides,
con todo el número de cromosomas que tiene la especie. En cambio, la meiosis se da en células sexuales, que también se llaman células germinales o gametos, que son el óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Y en la planta es el polen masculino. ¿Listo? Bueno, continuamos nuestro recorrido por este resumen que ya nos da una idea de lo que hemos visto de este ciclo celular. La meiosis es una división sexual. Es la división por la cual se forman las células sexuales, los gametos, cuando el organismo alcanza su desarrollo sexual. Cuando el niño se convierte en hombre, cuando la niña se convierte en mujer, cuando la perrita crece, ya se desarrolla. Si ven que cuando están bebés no pueden tener hijos, ¿no? Tiene que crecer la perrita, llegar a una edad determinada y ahí sí puede tener hijos porque ya está formando sus células sexuales. Cuando un organismo es bebé o es jovencito, no forma células sexuales. Cuando una niña es niña o un niño, no forma células sexuales, sino hasta que se desarrolla. Entonces ya empieza a cambiarle la voz, a salirle bigote, la niña a crecer, a cambiarle su cuerpecito. Entonces ahí empiezan a formarse las células sexuales. Esas células sexuales se forman en los órganos sexuales, que son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. La meiosis ocurre en 2 etapas. Después de la interfaz empieza la división meiótica 1. Es como si fuera una mitosis. Entonces se llama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y citocinesis. En esa primera división meiótica se forman 2 células con la misma información genética, pero luego entran de una vez a la división meiótica 2, sin entrar en interfase, y entran en la división meiótica 2. Viene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, y finalmente viene la citocinesis, dando como resultado 4 células haploides, con la mitad de la información genética. La meiosis, al realizarse, resulta que hay una recombinación, se mezcla el material genético y por eso hay variabilidad. Por eso es que los organismos no somos idénticos a nuestros papás. Hay algo de diferencia porque el material genético se mezcla y lo que nos corresponde es al azar. A usted le tocó esto, a usted le tocó esto, a usted esto. Entonces, no es lo mismo, no nos toca a todos lo mismo. Por eso hay variabilidad. En cambio, en la mitosis, la célula tiene la misma información, son iguales, no hay variabilidad. ¿Por qué razón? Porque si yo me hago una herida en la mano, las células que deben nacer ahí tienen que ser iguales, no me va a salir una diferente porque entonces cómo me quedaría la piel, ¿no? Esa es la razón. En cambio aquí se están formando las células llamadas células sexuales, que son los gametos, que luego se va a unir la femenina con lo masculino para formar un bebé de la especie que sea animal, planta o seres humanos. Por eso pintamos acá que la meiosis tiene que ver con el nacimiento de nuevos organismos, de bebés, y son diferentes. Aquí mostramos en este dibujo chistoso cómo a cada bebé le corresponde una mezcla de ese ADN de papá y de mamá. ¿Listo? Y resultan 4 células. En cambio, en la mitosis resultan solamente
2. Vamos a mirar la comparación entre mitosis y meiosis. Mitosis, al final del proceso se producen dos células hijas idénticas. Son células idénticas. En la meiosis, al final, se producen 4 células hijas diferentes. En la mitosis, las células resultantes son diploides, tienen toda la información genética de la especie. En la meiosis son células haploides, tienen la mitad. La mitosis ocurre en las células somáticas durante toda la vida de ese individuo, planta, animal. Cuando nosotros le arrancamos una hojita a una planta, a los pocos días, eso es una herida para ella. A los pocos días se recupera porque ha restablecido las células por mitosis. La meiosis ocurre en las células sexuales y solo cuando el individuo se encuentra maduro y apto para reproducirse. Mitosis, el número de división celular es 1, no hay sino una división. En la meiosis hay meiosis 1 y meiosis 2, 2 divisiones celulares sucesivas. En la mitosis no hay recombinación genética, no hay mezcla del ADN. Y en la meiosis sí hay mezcla. Bueno, entonces terminamos con este recorderis tan especial. Listo, quiero que alguien lea el párrafo que hicieron ayer. Era Vergara David Fernando. Presente. Listo, entonces tú lo quisieras leer. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a 2 células nuevas. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra a la fase G2, cuando condensa y organiza el material genético y prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte las 2 copias de su material genético entre sus 2 células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen 2 células. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Bien, David. En donde una célula experimenta 2 divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no se da profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original.
En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Nosotros miramos en la meiosis, entonces decíamos que es una reproducción sexual. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde se producen los gametos o células sexuales, ¿que son cuáles? Los espermatozoides. Muy bien, espermatozoides y Óvulos. óvulos, muy bien, espermatozoides y óvulos. Esas células deben tener la mitad de la información genética que tiene la especie, es decir, deben ser células haploides, ¿sí? La mitad de la información. En cambio, en la mitosis son células diploides. ¿Listo? Decíamos que la meiosis tiene 2 etapas, ¿cierto? Entonces, la primera etapa es la meiosis 1, en la cual ocurren las mismas etapas de la mitosis. Profase 1, ¿cierto? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y viene la citocinesis. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo una célula, voy a hacerla pequeñita, una célula que tiene 2 cromosomas. Esta célula entra en meiosis 1. Viene la profase 1, ¿cierto? Entonces se rompe la membrana nuclear, los cromosomas aparecen, profase, metafase, anafase, telofase. Voy a hacerlo más corto, entonces al final obtenemos de esta mitosis, se obtienen 2 células hijas, cada una idéntica a esta célula madre, es decir, con 2 cromosomas, ¿cierto? Cada una con 2 cromosomas. Dejamos únicamente qué fue lo que resultó. Bueno, estamos un poquito demoraditos acá, pero es interesante. Esto es lo que corresponde a la meiosis 1, con un ejemplo que yo me inventé, que es una célula que tiene 2 cromosomas nomás. Ahora, cada una de estas células entra en meiosis 2, ¿sí? Cada una. Y al final van a tener, cada una va a tener 2 células, ¿cierto? 1 y 2. Y aquí también 1 y 2. Por eso la meiosis al terminar tiene 4 células. ¿Qué ocurre aquí? En la meiosis 2, estas células entonces entran en profase, metafase, telofase y al llegar a la anafase, ¿sí? Estos 2 cromosomas se dividen y los bracitos se van, como no se han duplicado, ¿cierto? Aquí quedan solamente, en esta parte, queda solamente aquí queda solamente así. Quedan con 2 bracitos nomás y aquí también quedan, al dividirse, queda solamente con 2 bracitos, ¿cierto? Aquí 1 y 2. Entonces, al entrar aquí en anafase, cada uno de esos bracitos se va para un polo. Entonces, al finalizar, quedan 2 células, cada una con un solo bracito. Entonces, son estas células. Estas quedan con un solo bracito, que es un cromosoma,
y por eso queda cada una con la mitad. La célula original tenía 2 cromosomas y esta al final tiene 4, pero de a un cromosoma solamente. Entonces vamos a mirar acá, tenemos la fase de la mitosis. Vamos a mirarlas como un resumen y pasamos a hacer la actividad que les digo. ¿Listo? Aquí tenemos las etapas de la mitosis. Bueno, profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Repito, resultan 2 células hijas con la misma información. En la meiosis, miren, aparecen 2 divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2, para que al final den como resultado 4 células con la mitad de la información. Esta célula del ejemplo tiene 2 cromosomas, la célula madre, y al final van a resultar 4 células hijas con un cromosoma cada una, con la mitad de la información. ¿Listo? Bueno, este es nuestro resumen. Todo ocurre en el núcleo de la célula. Bueno, ahora sí tenemos la actividad que estábamos haciendo ayer. Para terminar, vamos a mirarla. Estábamos escribiendo entonces el párrafo, ya lo escribimos. Aquí, acontecimientos que ocurren en la profase. ¿Quién me dice qué ocurre en la profase? Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Muy bien. ¿Qué ocurre en la metafase? Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Muy bien. En la anafase, ¿qué ocurre? Que los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Muy bien. Los bracitos se separan y se mueven hacia los polos de la célula. Muy bien. Y en la telofase empieza a formarse la membrana nuclear, los cromosomas van desapareciendo, el citoplasma empieza, queda como un 8 y luego vendría la citocinesis, que ahí sí se separan. Perfecto. Muy bien, me encanta. Listo. Bueno, ayer alcanzamos a hacer este ejercicio. Los gametos no pueden formarse por el proceso de mitosis, ellos se forman por el proceso de meiosis, ya que su función es fecundarse. ¿Qué ocurriría si los gametos se formaran por mitosis y no por meiosis? ¿No serían células sexuales? No serían células sexuales. ¿Y por qué no serían células sexuales? ¿Cómo sería su material genético? ¿Tendría iguales cromosomas a las células somáticas? Exactamente. ¡Uy, qué maravilla! Quedan igual a las células somáticas. Es decir, digámoslo con un ejemplo. Si es un ser humano, si los espermatozoides y óvulos se formaran por mitosis, tendrían 46 cromosomas cada uno. Y cuando se unieran, tendrían 92 cromosomas. Y eso no sería un bebé humano, ¿no? Entonces, por esa razón deben formarse por meiosis para que al final tengan solo la mitad, 23, para que cuando se unan formen un bebé de 46 cromosomas que es un ser humano. ¿Cuáles son los 2 hechos que ocurren en la meiosis que no ocurren en la mitosis? ¿Qué ocurre en la meiosis que no ocurre en la mitosis? Lo primero es que hay recombinación, se mezcla la información genética, ¿listo? Se mezcla la información genética. Y lo segundo es que las células que se obtienen salen con la mitad de la información genética. ¿Listo? Bueno, este sí me lo van a poder aquí contestar. Pónganle atención, voy a agrandar. La figura presenta de una manera muy esquemática un dibujo, una célula de una especie 2N. 2N quiere decir que es diploide con el número de cromosomas de la especie.
En este caso, la especie tiene 6 cromosomas. Se trata de una célula en mitosis o en meiosis. ¿Y en qué fase está? ¿Es mitosis y está en la anafase? Perfecto. ¿Quién me contestó eso? Daniela Rojas, profe. Daniela Rojas, muy bien. El genoma es la cantidad de cromosomas que tiene una especie. Nuestro genoma son 46 cromosomas. El genoma animal de una especie diploide está formado por 46 cromosomas. ¿Qué animal es ese? Los seres humanos. ¿Cuántos cromosomas tendrían las células hijas después de la mitosis? 46. Perfecto. ¿Quién me contestó eso? Zaida Reyes. Vamos a mirar otra vez nuestro ejercicio. Tendría 46. ¿Y cuántas células resultarían? 2. 2 en la mitosis. 2. Ahora vamos a cambiar. Resulta que la especie, vamos a hacerla más, vamos a ponerle 78 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrían las células hijas después de la mitosis? 78. 78, porque tienen la misma que la célula madre. ¿Y cuántas células resultarían? 2. 2, porque es mitosis. Ahora vamos con la meiosis. Este mismo, ¿cuántos cromosomas tendrían las células hijas de una meiosis de este? En la meiosis 1, cada célula tendría 39 cromosomas. Perfecto, tendría 39 cromosomas, tendría la mitad, muy bien, Zaida, 39. ¿Y cuántas células? Terminarían 4. 4 células. Entonces, vamos otra vez despacito para que lo entendamos todo. Gracias, Zaida. Entonces, una especie que tiene 78 cromosomas, es un perro. ¿Cuántos cromosomas tendrían las células hijas cuando hace mitosis en el cuerpo del perrito? Cada célula tendría 78 porque tienen que ser igual a la célula madre. ¿Cuántas células se formarían en la mitosis? 2. Ahora, si el perrito va a formar espermatozoides o va a formar óvulos, si es una perrita, después de una meiosis, esas células que se forman van a tener la mitad, 39. ¿Y cuántas células resultarían? 4. ¿Listo? Ahora hagamos otro con otro. ¿Qué número? A ver, vamos a ponerle 28. ¿Cuántos cromosomas tendrían las células hijas en la mitosis? 28. 28, muy bien. ¿Y cuántas células resultarían? 2. 2 en la mitosis. Ahora, en la meiosis, ¿cuántos cromosomas? 14. 14, muy bien. ¿Y cuántas células? 4. 4, perfecto. 4. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué diferencias hay entre la mitosis y la meiosis? Diferencias. Me van a decir diferencias entre mitosis y meiosis. Profe, que para la mitosis se necesitan 2 células y para la meiosis 4. Bueno, que en la meiosis resulta, o sea, el producto se producen 2 células y en la meiosis se producen 4. Muy bien. Diferencias, ¿qué otra? Que en la mitosis que en la meiosis es la mitad de la mitosis. Muy bien, que en la mitosis se producen células con toda la información que tiene la célula madre. Salen células diploides con la información completa. Y en la meiosis son células haploides con la mitad de la información genética. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra diferencia? En la meiosis se combina el material genético. Perfecto. ¿Los cromosomas? Que en la meiosis se combina el material genético, en cambio en la mitosis no. Quiero que me pongan atención. Entonces vamos a hacer 2 preguntitas y me las van a contestar ya. Primero, si quieren la copian
o la graban aquí y me dan la respuesta. Primero, una célula de 16 cromosomas realiza la mitosis. ¿Cuántas células hijas resultan y cuántos cromosomas tiene cada célula hija? Mitosis. Tenemos una célula que tiene 8 cromosomas. Es una especie que tiene 8. Sufre mitosis. Mitosis. ¿Qué resultados tiene de esa mitosis? 2 células. 2 células, muy bien. Resultan 2 células. ¿Y con cuántas cromosomas? ¿Cuánto debe tener cada célula? 8, profe. 8, porque es mitosis. Porque es mitosis y tendría la misma. 8. 2 células. Exactamente, 8. Y estas son 2 células que se llaman células diploides. Diploides. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad que la célula madre. ¿Cuántas células? 2. Son células diploides. También se puede escribir aquí 2N, diploides, con toda la información. ¿Listo? Ahora, esta misma célula va a hacer meiosis. Profe, la hija tendría 4 porque es la mitad porque en la mitosis se necesita la mitad de la mitosis. Y tendría 4 células o diploides. Muy bien, entonces serían 4 células, cada una con 4 cromosomas. 4 cromosomas. Con la mitad, ¿está claro? Y estas células se llaman células haploides, con la mitad de la información. Y aquí es que se forman los espermatozoides, ¿cierto? Esto sería aquí la meiosis. Mitosis, 2 células con la misma información. Meiosis, 4, siempre 4, pero con la mitad de la información. La mitad. ¿Listo? Preguntas. 2 preguntitas para terminar. ¿Qué es diploide y qué es haploide? José, dime. Profe, la diploide es de la mitosis cuando es la misma cantidad de la mamá, ¿Sí? Y la aiosis, ¿es que se llama? Haploide. Haploide. Meiosis. Es de la meiosis. La haploides es de la meiosis y la diploides es de la mitosis. Mitosis. Bueno, aprendámonos bien los nombrecitos. Sí, profe, que las diploides se forman con la información completa de cada especie. Muy bien. Entonces, células diploides son las que se forman con toda la información de la especie completa. Son 2N. Obviamente se forman por mitosis. Y los haploides tienen la mitad de la información genética. Son N, ¿cierto? Diploides, haploides, y estas se forman por meiosis. Meiosis, no se les olvide. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita, algo que quieran saber? Ya les envío el video y voy a recortar para enviar solamente el videíto que corresponde al trabajo. No se les olvide que es para el 14 de junio. Deben enviarlo con nombre, presentarse al hacer el video para saber de qué curso es y el nombre. ¿Listo?